Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección: de la arrogancia a la destrucción. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Parte número 1. Introducción. Daniel capítulo 5 muestra un ejemplo de arrogancia extrema humana. Termina de una manera dramática. A Nabucodonosor le llevó mucho tiempo aprender la lección, pero al menos la aprendió. Su nieto Belsasar no. Al usar los vasos sagrados del templo en una orgía palaciega, Belsasar los profana. Ese acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios, sino a atacar a Dios mismo. De este modo, Belsasar llena la copa de sus iniquidades al actuar de forma semejante al cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, que veremos más adelante, que atacó los pilares del santuario de Dios. Al eliminar el dominio de Belsasar, Dios profetiza lo que hará contra los enemigos de su pueblo en los últimos días de la historia humana. Los hechos históricos de Daniel capítulo 5 ocurrieron en el año 539 a.C., la noche en que Babilonia cayó ante el ejército medo-persa. Aquí ocurre la transición de la cabeza de oro a el pecho de plata, predicha en Daniel capítulo 2. Una vez más, resulta evidente que Dios gobierna en los asuntos del mundo. Antes de seguir, queremos recomendar a que vean el anterior video a este, donde se encuentra la lectura completa, los 31 versículos del capítulo 5 de Daniel, la escritura en la pared, para una mejor comprensión de este estudio. Parte número 2. La fiesta de Belsasar. En Daniel capítulo 5 versos 1 al 4, junto con Daniel capítulo 1 versos 1 y 2, ¿qué tiene de malo lo que hace Belsasar? Esto que hace, ¿cómo revela su verdadero carácter? Compara sus actos con Apocalipsis capítulo 17 versos 4 al 6. ¿Qué paralelismos puedes encontrar? El rey manda que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén se utilicen para emborracharse. Nabucodonosor se apodera de los vasos del templo de Jerusalén. Su abuelo Nabucodonosor se había apoderado de los vasos sagrados del templo de Jerusalén, pero los colocó en la casa de su Dios, lo que demuestra que al menos tiene respeto por su estado sagrado. Pero Belsasar convierte los vasos sagrados en utensilios para beber de la manera más profana, porque además, mientras bebían de los vasos sagrados, los dignatarios de Belsasar estaban en una orgía y adoraron a los falsos dioses, las esculturas hechas de hombres, de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Cabe señalar que se mencionan 6 materiales. Los babilonios usaban el sistema sexagesimal, un sistema basado en el número 60, en contraste con el sistema decimal que utilizamos en la actualidad, basado en el número 10. Por lo tanto, son las 6 categorías de dioses aquí representados como la totalidad de las deidades babilónicas y por lo tanto alababan a todo el sistema religioso babilónico. Curiosamente, el orden de los materiales sigue el orden de los componentes de la estatua del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplaza a la arcilla. Como en el sueño, la piedra aparece en el último lugar, aunque aquí indica los materiales para fabricar sus ídolos.
La piedra también nos recuerda el juicio de Dios sobre todos los imperios mundanos que adoran a ídolos, a esculturas, y como estos cada vez son más viles en su material, en su contexto. Esta fiesta ofrece una representación adecuada de la Babilonia del tiempo del fin de la humanidad, como aparece en el libro de Apocalipsis. Al igual que Belsasar, el símbolo de la mujer de la Babilonia del tiempo del fin, sostiene una copa de oro y ofrece bebida contaminada a las naciones. En otras palabras, mediante falsas doctrinas y un sistema de adoración distorsionado, la Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella. El día del juicio final llegará muy pronto. Hoy se profanan verdades de la palabra de Dios y toman de los símbolos divinos para engañar y llevar a la destrucción a la gente simple que no estudia la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, ves algún símbolo como el del pacto de Dios después del diluvio universal. Nadie podrá excusarse diciendo que no lo sabía. Debemos estar atentos para no ser arrastrados a alguna profanación, por sutil que parezca. Esta es la verdadera importancia de las verdaderas profecías de la Biblia. Parte número 3. Un visitante no invitado. En Daniel capítulo 5 versos 5 al 8, ¿qué sucede y por qué el rey responde de ese modo? ¿En qué aspectos el relato es paralelo a Daniel capítulo 2 y por qué es importante ese paralelismo? Ver además Salmo 96:5 y Colosenses capítulo 1 versos 15 al 17. Al igual que Nabucodonosor en crisis anteriores, Belsasar llama a los astrólogos y sabios para revelar el significado de la escritura misteriosa. Y para asegurarse que le digan la verdad, el rey promete honores muy extravagantes. Número 1, una vestimenta púrpura, un color usado por la realeza en la antigüedad. Número 2, una cadena de oro, que era señal de alto estatus social. Y número 3, el tercer puesto como gobernante del reino. Esta última recompensa refleja con precisión las circunstancias históricas de Babilonia en ese momento, debido a que Belsasar gobernaba en segundo lugar como corregente con su padre Nabonido. Ofrece el tercer puesto como gobernante al que adivine la escritura misteriosa. Pero a pesar de las tentadoras recompensas, los sabios una vez más no aportan ninguna explicación. Además de todos sus pecados, el rey intenta hallar sabiduría en el lugar equivocado. Los expertos babilónicos no pueden revelar el significado del mensaje. Está escrito en su propio idioma, el arameo, como veremos más adelante, pero no pueden entender las palabras. Esto podría recordarnos lo que el Señor dice por medio del profeta Isaías: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Después de citar este versículo, el apóstol Pablo declara: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es el resultado simplemente de sus malas decisiones al desobedecer y alejarse de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso conocer a Dios mediante su sabiduría en la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio expuesto tan claramente en la Biblia. Algunas verdades son demasiado importantes para que la humanidad intente descubrirlas por sí misma. Por eso, Dios mismo nos revela estas verdades a través de su bendita palabra, la Biblia, para que no nos engañen,
Como hoy, nunca han existido tanto charlatán y la gente tristemente creyéndoles. Piensa en cuáles serían las recompensas y dado lo que estaba a punto de suceder, cuán inútiles realmente eran esas recompensas. Esa misma noche todo se perdió. Cuán fugaces son las cosas materiales y por qué siempre debemos tener en mente la perspectiva de la eternidad con Dios en todo lo que hacemos. Jesús viene pronto, hagamos tesoros en el cielo. Este no es nuestro hogar final. Parte número 4. Entra la reina. En Daniel capítulo 5 versos 9 al 12, ¿qué dice la reina sobre Daniel que el rey ya debería haber sabido? El hecho de que incluso ignorara la existencia de Daniel, ¿qué nos dice de él? Totalmente ignoró al Dios de Daniel, y esa fue su perdición. Igual pasa hoy con tantos incrédulos. A medida que el salón de banquetes entra en caos debido al misterioso mensaje escrito en la pared, llega la reina y le ofrece una solución al confundido rey. Le recuerda que está Daniel, quien demostró capacidad para interpretar sueños y resolver misterios durante la época de Nabucodonosor. Si Belsasar hubiese sido tan inteligente como su predecesor, habría sabido dónde acudir para encontrar el significado de esta misteriosa escritura. La intervención de la reina resultó necesaria para el rey, que a estas alturas parece totalmente perdido en cuanto a qué hacer a continuación. Su fin ya se acercaba. Las palabras de la reina suenan a reprensión para Belsasar por haber pasado por alto a la única persona del reino que podía interpretar la escritura misteriosa, y también le da al rey un resumen historial de Daniel. El profeta tiene el espíritu del Santo Dios, luz, entendimiento y sabiduría divinos, un espíritu excelente, conocimiento, es capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos y explicar enigmas. Fue jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos en la época de Nabucodonosor. A estas alturas nuevamente nos preguntamos por qué Belsasar había ignorado a Daniel. El pasaje no ofrece una respuesta directa a esta pregunta, pero suponemos que en ese momento Daniel, después de trabajar para el rey al menos hasta el 3er año de su reinado, ya no estaba en servicio activo. Un factor podría ser la edad de Daniel. Probablemente tenía unos 80 años y es factible que el rey haya querido reemplazar a la antigua dirigencia por una generación más joven. Quizás también haya decidido ignorar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Pero cualquiera que sea la razón o la combinación de razones, continúa siendo llamativo que alguien con una trayectoria como la de Daniel pudiera ser ignorado por el rey y pasar al olvido tan rápidamente. En Romanos capítulo 1 versos 16 al 32, donde nos dice que el justo por la fe vivirá, pero para el incrédulo aún Dios le sigue revelando de alguna manera su verdad, de modo que no tendrán excusa al fin de su vida. Aquí vemos hoy que se sigue manifestando este principio expresado en la historia, como en este mundo actual en el que vivimos, ignoran voluntariamente todo llamado a obedecer a Dios y seguirle. Parte número 5. Pesado y hallado falto. En Daniel capítulo 5 versos 13 al 28, ¿cuál es la razón que presenta Daniel para la pronta caída de este rey? Forzado por las circunstancias, el rey recurre a consultar a Daniel, pero parece que lo hace de mala gana. Esto quizás revele más sobre la actitud del rey hacia el Dios de Daniel que hacia el mismo Daniel.
A su vez, la respuesta de Daniel al ofrecimiento de recompensa del rey dice mucho sobre las prioridades y el carácter de Daniel. También es probable que Daniel, al conocer el significado de las palabras misteriosas, se dé cuenta de cuán inútil es esta recompensa. Entonces Daniel acusa al rey de 3 cargos. En primer lugar, Belsasar ignoró totalmente la experiencia de Nabucodonosor, su abuelo. De lo contrario, se habría arrepentido y humillado como su antecesor. En segundo lugar, Belsasar usó los vasos del templo para emborracharse durante la orgía y además darle honra y alabanza a sus falsos dioses e ídolos de esculturas. Menciona además todos los tipos de materiales utilizados para hacer esculturas en el mismo orden señalado anteriormente. Es como mencionar todos sus santos y falsas divinidades. En tercer lugar, el rey se olvidó de glorificar al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos y que nunca honraste. Luego de ocuparse de los errores del rey, Daniel procede a la interpretación. Ahora descubrimos que la escritura divina en la pared consiste en 3 verbos arameos. El primero se repite. El rey y sus sabios debieron haber sabido su significado básico: mene, contado; tekel, pesado; y uparsin, dividido. Como el ejército medo-persa estaba a las puertas de Babilonia, el rey y los sabios debieron haber sospechado algún significado de juicio aterrador en esa escritura. Pero los sabios no se atrevieron a mencionarle nada desagradable al rey. No querían ser alarmistas o fóbicos y querían seguir disfrutando de sus placeres actuales, queriendo matar su conciencia con el alcohol y en la orgía. Solo Dios demuestra ser capaz de decodificar el verdadero mensaje como una declaración significativa para transmitir su significado completo a Belsasar. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido roto, quebrado y dado a los medos y a los persas. No son palabras de consuelo y alegría, pero llegarán tarde o temprano. Para el rey llegó inmediatamente. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando por el momento la justicia y el juicio parece retardarse tanto? Podemos ver adicionales versículos, pero las palabras que no van a ser agradables para los desobedientes a Dios llegarán tarde o temprano. Procuremos el día de hoy aprovechar al máximo nuestras oportunidades. Parte número 6. La caída de Babilonia. En Daniel capítulo 5 versos 29 al 31, junto con Apocalipsis capítulo 18, ¿qué podemos aprender sobre la caída de la Babilonia de Belsasar, que señala la caída de la Babilonia profética del tiempo del fin? Belsasar es un hombre de palabra, y a pesar de las malas noticias, queda satisfecho con la interpretación que le dio Daniel, y le otorga al profeta los regalos prometidos. Al parecer, al admitir la verdad del mensaje de Daniel, el rey reconoce implícitamente la realidad del Dios de Daniel. No le quedaba otra. Curiosamente, Daniel acepta los regalos que rechazó antes, probablemente por cortesía, sabiendo que esos regalos carecen de significado, ya que el imperio caería inmediatamente, como Dios lo reveló en la profecía esa misma noche, mientras el rey y su corte se embriagaban, y además sin oponer ninguna resistencia. Según el historiador Herodoto, los persas desviaron el cauce del río Éufrates y entraron a la ciudad a través del lecho del río.
Esa noche Belsasar es asesinado. Su padre, el rey Nabonido, ya había abandonado la ciudad, entregándose más tarde a los nuevos gobernantes. De este modo, el mayor imperio que la humanidad haya conocido hasta ese momento llegaba a su fin. Babilonia, la cabeza de oro, ya no existiría más. A Belsasar se le habían dado muchas oportunidades para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Había visto que su abuelo Nabucodonosor fue expulsado del palacio y puesto en compañía de las bestias del campo. Sabía que el intelecto del que se gloriaba su abuelo le fue arrebatado por Dios, el dueño de toda sabiduría. Por su desmedida arrogancia y egoísmo, y por amor a la diversión, gratificaciones y los placeres egoístas, olvidó las grandes lecciones que nunca debemos olvidar, y cometió pecados muy parecidos a Nabucodonosor, y por los cuales sufrió el juicio de Dios. Lo más triste es que desaprovechó toda oportunidad que Dios le dio. A cada humano, Dios, antes del juicio, le da oportunidades, y antes de la caída está la arrogancia. Dios se la concedió por su misericordia, pero Belsasar, sin tener en cuenta las evidencias y oportunidades que tenía a su alcance para familiarizarse con la verdad del verdadero Dios, las dejó pasar. Hoy, tú y yo, ¿qué oportunidades tenemos para empezar a familiarizarnos con toda la verdad en Jesús? Él es la verdad. ¿Qué significa eso? ¿En qué momentos podemos decir que estamos familiarizados con toda la verdad que necesitamos saber? Leemos en Lamentaciones capítulo 3, verso 22, que no hemos sido consumidos porque Dios nos tiene todavía compasión, pero también recordemos que todo tiene su tiempo de oportunidad. Aprovechemos cada día para abrir la Biblia y obedecerla. No sabemos si hoy sería la última oportunidad. Tantas veces que nos ha buscado, y espero que le hayas entregado toda tu vida a Dios. Pero si no es así, hoy es el mejor día. Sigue a Jesús y sálvate por amor a Dios y a ti mismo. Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. Las extravagantes fiestas eran comunes en las cortes del mundo antiguo. A los reyes les encantaba hacerlas para presumir todo el poder y riquezas que tenían. Aunque no conocemos todos los detalles de esta fiesta en particular, sabemos que el rey conocía que el ejército medo-persa había rodeado para atacar a Babilonia, pero humanamente hablando no había razón para preocuparse. Babilonia tenía dobles murallas, paredes fortificadas, un suministro de alimentos para varios años y mucha agua, porque el río Éufrates atravesaba el corazón de la ciudad. Así que el rey Belsasar no tuvo reparos en hacer una fiesta mientras el enemigo rodeaba la ciudad, y ordenó una gran celebración que pronto degeneró en una orgía. Qué poderoso testimonio de necedad y arrogancias, y para sacar lecciones en beneficio para nosotros, para toda la humanidad, aunque igual, tristemente, muy pocos quieren aplicarlas a su vida y pierden su gran oportunidad de salvación, pero igual no van a tener excusas, especialmente porque está aquí contrastada tanta maldad con el maravilloso poder del Señor cuando sea el día del juicio. A través de Daniel, Dios le dice al rey que, a pesar de las oportunidades que tuvo para aprender la verdad, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca quisiste honrar. La historia de las naciones nos habla a todos nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan de salvación, aunque no todos quieran tomar ese privilegio y responsabilidad.
Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios sigue y regirá todo para cumplir sus maravillosos propósitos en beneficio de sus hijos fieles. Y ahora las 4 finales preguntas. En clase, analicen la respuesta a la pregunta del día domingo sobre las formas en que la sociedad y la cultura profanan la verdad de Dios. ¿Cuáles son estas formas y cómo deberíamos nosotros, como iglesia e individualmente, responder a esas profanaciones? Número 2. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿En qué sentido la salvación no tiene que ver tanto con lo que sabemos, sino con cómo respondemos a lo que ahora sabemos? Número 3. Al leer Daniel capítulo 5 verso 23, ¿qué principios espirituales importantes se encuentran en este versículo? Por ejemplo, ¿de qué manera el texto nos advierte en contra de desafiar a Dios? ¿O qué nos enseña el versículo acerca de Dios, no solo como el Creador, sino también como sustentador de toda nuestra existencia en esta tierra? Número 4. Aún sin saber qué significan las palabras, Belsasar se asustó. ¿Qué nos dice esto sobre lo que significa vivir con un cargo de conciencia? ¿Por qué estar cargando tanto temor cuando sabemos ahora la verdad? Para los malvados, cuando llegue el juicio de Dios, significará muerte, destrucción, desaparición. Pero para los hijos fieles significará liberación de la muerte, del pecado y del dolor para siempre. Por eso hoy es un nuevo día de acercarnos más y más a nuestro Dios a través de su bendita palabra, a través de la guía maravillosa de su Santo Espíritu, a través de seguir a nuestro maravilloso Salvador Jesús durante toda nuestra vida. Te deseo que puedas tomar las mejores decisiones.